La ciudad de Guadalajara, conocida por su vibrante economía y su crecimiento constante, también era un lugar donde las apariencias podían ser engañosas. Entre los empresarios que contribuían al auge de la región, destacaba Fernando del Río, un hombre de 42 años que había construido un imperio en el sector inmobiliario. Su compañía, Del Río Desarrollos, era responsable de algunos de los proyectos habitacionales más ambiciosos en el occidente de México. Fernando no solo era conocido por su éxito, sino también por su carisma y su generosidad. Pero detrás de su fachada impecable se escondían secretos que pocos conocían. Fernando era el tipo de persona que disfrutaba rodearse de amigos y socios que compartían su visión del éxito. Entre ellos estaba Santiago Guzmán, un hombre que había sido su amigo desde la universidad. Santiago, de 43 años, no era tan exitoso como Fernando, pero había trabajado en varias empresas hasta convertirse en un consultor financiero con una clientela respetable. La relación entre ambos era sólida, marcada por años de confianza y proyectos compartidos. Todo comenzó a torcerse cuando Fernando decidió expandir su empresa hacia el desarrollo de resorts de lujo. Este nuevo enfoque prometía ganancias millonarias, pero también requería una inversión significativa. Santiago, con su experiencia en finanzas, ofreció ayudar a Fernando a encontrar socios e inversores que pudieran hacer realidad el ambicioso plan. Al principio, parecía un gesto de amistad, pero con el tiempo, las decisiones de Santiago comenzaron a levantar sospechas. La última vez que Fernando fue visto con vida fue una noche de sábado en una reunión con sus amigos más cercanos en un exclusivo restaurante de la ciudad, ubicado en la zona de Andares. Según los testigos, Fernando parecía relajado y animado, hablando entusiastamente sobre el avance de sus proyectos. Santiago también estaba presente, aunque su comportamiento era más reservado, casi ansioso. Poco después de la medianoche, Fernando salió del restaurante y se despidió de todos. Esa fue la última vez que alguien lo vio. El lunes siguiente, el cuerpo de Fernando fue encontrado en un paraje desolado a las afueras de Guadalajara. Un campesino que pasaba por la zona notó un coche abandonado y, al acercarse, descubrió el cadáver en el asiento trasero. La víctima había recibido un disparo en la cabeza y las señales en la escena indicaban que había sido un ataque premeditado. No había testigos ni cámaras de seguridad en la zona, y los objetos personales de Fernando, incluyendo su cartera y su teléfono, habían desaparecido. El caso sacudió a la ciudad. Fernando era una figura conocida y respetada, y su asesinato generó un aluvión de especulaciones. La policía, liderada por la detective Mariana Ortega, se encargó de investigar el caso. Mariana era conocida por su inteligencia y su enfoque metódico, pero este caso presentaba un desafío particular. Las pistas iniciales eran mínimas, y la presión para resolver el crimen rápidamente era enorme. El primer paso de Mariana fue reconstruir los últimos movimientos de Fernando. En el restaurante, los testimonios coincidían en que había estado de buen humor y no mostró señales de preocupación. Sin embargo, al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, notaron algo extraño. Después de despedirse, Fernando no se dirigió directamente a su coche. En cambio, se encontró con alguien en el estacionamiento. Aunque las imágenes eran borrosas, se podía distinguir que la persona con la que hablaba era un hombre. Mariana solicitó acceso a las cuentas bancarias y registros telefónicos de Fernando, buscando posibles conflictos o amenazas que pudieran haber desencadenado su asesinato. Los resultados fueron reveladores. En los días previos a su muerte, Fernando había hecho varias transferencias de altas sumas de dinero
a una cuenta desconocida. Además, los registros mostraban múltiples llamadas a un número que no estaba en su lista de contactos habituales. Paralelamente, la detective entrevistó a los amigos cercanos de Fernando, incluyendo a Santiago. Durante el interrogatorio, Santiago afirmó que su relación con Fernando había sido siempre positiva y negó haber sabido algo sobre las transferencias o las llamadas. Sin embargo, Mariana notó inconsistencias en su testimonio. Santiago parecía especialmente nervioso cuando le preguntaron sobre los planes de expansión de Fernando, cambiando de tema rápidamente. Mientras tanto, el equipo forense reveló nuevos detalles sobre la escena del crimen. Aunque los objetos personales de Fernando habían desaparecido, se encontraron rastros de tierra y vegetación en la parte trasera del coche que no coincidían con el lugar donde fue hallado. Esto indicaba que el cuerpo había sido trasladado después del asesinato. También encontraron un cabello en el asiento trasero, que no pertenecía a Fernando. El análisis del cabello proporcionó una pista crucial. El ADN coincidía con el perfil de un hombre de mediana edad, aunque no estaba registrado en la base de datos criminal. Sin embargo, esta información llevó a Mariana a concluir que el asesino no había actuado solo. Había más de una persona involucrada, y las transferencias de dinero sugerían que el motivo podría estar relacionado con negocios turbios. Mariana decidió centrarse en el número desconocido que Fernando había estado llamando antes de su muerte. Al rastrear la línea, descubrió que pertenecía a un hombre llamado Rubén Pérez, un intermediario financiero con antecedentes por fraude. Rubén trabajaba en la sombra, conectando hacia empresarios con oportunidades de inversión que a menudo resultaban ser estafas. Cuando Mariana localizó a Rubén y lo interrogó, este negó cualquier implicación en el asesinato. Sin embargo, admitió que había estado en contacto con Fernando porque Santiago lo había presentado como un posible inversor para el proyecto de los resorts. Este detalle vinculó a Santiago con una figura sospechosa, aumentando las dudas sobre su papel en el caso. Mariana sabía que debía proceder con cautela. Aunque las piezas comenzaban a encajar, todavía faltaban pruebas directas que conectaran a Santiago con el asesinato de Fernando. Además, había otra incógnita. ¿Quién era la persona que se reunió con Fernando en el estacionamiento esa noche? La investigación avanzaba con rapidez, pero cada nueva pista parecía abrir más preguntas que respuestas. La detective Mariana Ortega sabía que el caso del asesinato de Fernando del Río era más complejo de lo que parecía a simple vista. El descubrimiento de Rubén Pérez como un intermediario financiero que conectaba a Santiago Guzmán con Fernando levantó banderas rojas. Pero aún quedaba mucho por esclarecer, especialmente la identidad de la persona con la que Fernando se reunió en el estacionamiento la noche de su desaparición. Mariana decidió ampliar el análisis de las cámaras de seguridad del restaurante en Andares, buscando algún rastro que pudiera identificar al hombre desconocido. Finalmente, en una grabación de otra cámara situada en una salida secundaria, obtuvieron una imagen más clara del rostro del sujeto. Aunque la calidad seguía siendo pobre, los expertos en tecnología de la policía usaron software de mejora para reconstruir parcialmente su rostro. Esto llevó a Mariana a su siguiente pista. El hombre en cuestión parecía ser alguien relacionado con el ámbito financiero, y tras un proceso de comparación con bases de datos locales, identificaron a Raúl Méndez, un socio de Rubén Pérez. Raúl Méndez tenía un historial manchado por fraudes de menor escala y conexiones con redes de lavado de dinero. Según los registros,
Había estado trabajando en proyectos inmobiliarios pequeños, lo que lo situaba en el círculo de contactos potenciales de Fernando. Mariana solicitó una orden de arresto y llevó a Raúl para interrogarlo. Al principio, negó haber conocido a Fernando, pero cuando le mostraron las imágenes del estacionamiento, no tuvo más remedio que admitir que había hablado con él la noche de su asesinato. «Sí, me reuní con él», confesó Raúl, visiblemente nervioso. «Rubén me pidió que lo hiciera. Dijo que necesitábamos asegurarnos de que confiara en el plan, pero yo no tuve nada que ver con su muerte». Mariana presionó, tratando de obtener más información. Raúl, después de varios minutos de titubeos, reveló algo importante. Santiago Guzmán estaba al tanto de la reunión y había participado en las negociaciones financieras que Fernando estaba considerando. Según Raúl, Fernando había expresado dudas sobre ciertos aspectos del proyecto, especialmente sobre la procedencia de los fondos. Esto lo convertía en una amenaza para quienes intentaban usar su negocio como una fachada para actividades ilícitas. Con este nuevo dato, Mariana volvió a enfocarse en Santiago. Esta vez, revisó a fondo sus movimientos financieros y descubrió una serie de transferencias que coincidían con las fechas de las realizadas por Fernando. Aunque las sumas eran más pequeñas, todas se dirigían a cuentas vinculadas a Rubén Pérez. Esto sugería que Santiago había estado desviando dinero, posiblemente sin el conocimiento de Fernando, para financiar algo más. El equipo forense también continuaba con sus análisis. El cabello encontrado en el coche de Fernando resultó ser de Raúl Méndez, lo que confirmaba que había estado en contacto con la víctima en algún momento cercano a su muerte. Sin embargo, esto no lo vinculaba directamente con el asesinato, ya que aún faltaba determinar cómo y cuándo se trasladó el cuerpo al paraje donde fue encontrado. Una nueva pista surgió cuando un equipo especializado en balística analizó el arma que había sido utilizada para disparar a Fernando. Aunque el arma no fue encontrada, el tipo de bala coincidía con las utilizadas comúnmente por grupos criminales locales. Esto reforzaba la teoría de que el asesinato había sido un acto premeditado, posiblemente ordenado por alguien con acceso a este tipo de recursos. Mariana decidió tomar un enfoque más directo con Santiago. En un segundo interrogatorio, lo enfrentó con las transferencias y las conexiones con Rubén y Raúl. Santiago, aunque inicialmente intentó mantener la calma, comenzó a mostrar signos de nerviosismo. «Sí, ayudé a Fernando a gestionar algunas inversiones», admitió. «Pero no sé nada sobre actividades ilegales. Solo estaba tratando de encontrar socios para sus proyectos». La detective notó que Santiago parecía más preocupado por proteger su reputación que por el asesinato de su amigo. Esto, sumado a las inconsistencias en su historia, lo convertía en un sospechoso aún más fuerte. Pero sin pruebas directas de su implicación en el crimen, Mariana no podía proceder con un arresto formal. Mientras tanto, un giro inesperado sacudió la investigación. Un testigo anónimo se presentó en la comisaría con información sobre el coche que había sido utilizado para trasladar el cuerpo de Fernando. Según este testigo, había visto un vehículo similar en una zona industrial abandonada la misma noche del crimen, conducido por un hombre que coincidía con la descripción de Raúl Méndez. La policía se dirigió al lugar señalado y, después de una búsqueda exhaustiva, encontraron rastros de sangre en el suelo que, tras ser analizados, confirmaron que pertenecían a Fernando. Este hallazgo colocó a Raúl como una figura clave en el caso, pero también sugería que no había actuado solo. Mariana comenzó a sospechar que Santiago había utilizado a Raúl y Rubén para manejar las partes más sucias del plan, manteniéndose en las sombras para evitar ser directamente incriminado. Decidida a comprobar esta teoría,
Mariana interceptó una llamada entre Rubén y Raúl. En la conversación, los dos discutían la creciente presión de la policía y cómo alguien debía hacerse cargo de cubrir sus rastros. Aunque no mencionaron nombres, las referencias dejaban claro que se referían a una figura más poderosa que los controlaba. Con esta nueva información, Mariana llevó a cabo un operativo para arrestar a Rubén Pérez, quien intentó escapar pero fue capturado después de una persecución. Durante el interrogatorio, Rubén finalmente rompió su silencio, temiendo por su propia vida. Confesó que Santiago había sido el cerebro detrás de un esquema para desviar dinero de los proyectos de Fernando hacia cuentas secretas, utilizando a Raúl y a él como intermediarios. Cuando Fernando comenzó a sospechar y a cuestionar las operaciones, Santiago decidió que la única forma de protegerse era silenciarlo para siempre. Rubén también confirmó que Raúl había sido el encargado de ejecutar el asesinato, siguiendo las órdenes directas de Santiago. Según él, Santiago había utilizado su amistad de décadas con Fernando para ganar su confianza, solo para traicionarlo cuando se convirtió en un obstáculo para sus planes. Mariana ahora tenía suficiente para proceder con el arresto de Santiago, pero sabía que este no sería un proceso sencillo. El arresto de Santiago Guzmán requería un plan meticuloso. A pesar de las confesiones de Rubén Pérez y las pruebas circunstanciales acumuladas, Santiago había sido cuidadoso en mantener su implicación oculta y contaba con recursos financieros que podrían facilitarle huir si sospechaba que la policía estaba tras él. La detective Mariana Ortega sabía que no podía permitirse un error. Si Santiago escapaba, el caso podría desmoronarse. Primero, Mariana reunió a su equipo y detalló todas las pruebas contra Santiago. Las transferencias de dinero a cuentas vinculadas a Rubén, la reunión de Raúl Méndez con Fernando en el estacionamiento y las confesiones que situaban a Santiago como el cerebro detrás del plan eran piezas clave. Sin embargo, lo que Mariana necesitaba era un testigo dispuesto a declarar directamente contra él en un tribunal. Rubén ya había proporcionado información, pero su historial criminal podría hacer que su testimonio fuera cuestionado. Mariana necesitaba a Raúl. Raúl Méndez, a quien la policía había estado vigilando de cerca, parecía estar al límite. Su comportamiento errático sugería que sabía que sus días de libertad estaban contados. Mariana decidió apretar el cerco y lo arrestó en una operación discreta para evitar alertar a Santiago. Durante el interrogatorio, Raúl se mostró desafiante al principio, negando cualquier implicación en el asesinato de Fernando. Sin embargo, cuando Mariana lo confrontó con las pruebas forenses, incluida la sangre de Fernando encontrada en la zona industrial y su cabello en el coche de la víctima, su actitud cambió. «Está bien, hablaré», dijo finalmente, con la cabeza gacha. «Pero quiero protección. Santiago no es el tipo de persona que deja cabos sueltos». Raúl confirmó lo que Mariana sospechaba. Según su relato, Santiago había comenzado a desviar dinero de los proyectos de Fernando meses antes del asesinato. Inicialmente, Fernando no se dio cuenta, confiando ciegamente en su amigo de toda la vida. Sin embargo, cuando empezó a notar discrepancias en los balances financieros, Fernando confrontó a Santiago, quien intentó calmarlo prometiendo que todo tenía una explicación lógica. Pero Fernando no era tonto, continuó Raúl. Empezó a investigar por su cuenta. Descubrió algunas de las cuentas falsas y se dio cuenta de que algo andaba mal. Fue entonces cuando Santiago me dijo que teníamos que resolver el problema antes de que Fernando hablara con alguien más. Raúl admitió haber seguido las instrucciones de Santiago, pero aseguró que no había planeado matar a Fernando. Según él, la idea inicial
era intimidarlo para que abandonara su investigación. Sin embargo, durante la confrontación en la zona industrial, Fernando se resistió y amenazó con denunciar a todos. Fue en ese momento cuando Santiago, quien había llegado al lugar para supervisar la operación, tomó la decisión de eliminarlo. «Yo no disparé», insistió Raúl. «Fue Santiago. Él sacó el arma y lo mató. Luego me ordenó que ayudara a trasladar el cuerpo». Con esta declaración, Mariana tenía la pieza que faltaba para completar el caso. Raúl no solo incriminaba directamente a Santiago como el autor del disparo, sino que también confirmaba su papel en orquestar todo el esquema. La detective sabía que era hora de actuar. Mariana coordinó con un juez para obtener una orden de arresto contra Santiago Guzmán. Sabía que él probablemente estaba al tanto de que la investigación se acercaba peligrosamente a él, por lo que decidió realizar el arresto de forma sorpresiva. Con un equipo de agentes, rodearon la casa de Santiago en una exclusiva zona residencial de Zapopan. Santiago, al darse cuenta de que no tenía escapatoria, intentó mantener la compostura mientras lo esposaban frente a los vecinos y periodistas que ya habían llegado al lugar. Durante su interrogatorio, Santiago negó vehementemente las acusaciones. Alegó que todo era un malentendido y que Raúl y Rubén estaban intentando incriminarlo para salvarse. «Fernando era mi mejor amigo», insistió. «Nunca le haría daño». Sin embargo, las pruebas eran abrumadoras. Las transferencias bancarias, los testimonios de Raúl y Rubén y las pruebas forenses vinculaban a Santiago con el asesinato de Fernando de manera innegable. Incluso su coartada para la noche del crimen comenzó a desmoronarse cuando se descubrió que había utilizado su teléfono para coordinar la reunión con Raúl en la zona industrial. Mientras tanto, los familiares de Fernando seguían devastados por la pérdida. Su esposa, Laura, había evitado involucrarse públicamente, pero finalmente decidió hablar con Mariana. En una emotiva reunión, Laura reveló que Fernando había estado más estresado de lo habitual en las semanas previas a su muerte y que había mencionado en varias ocasiones que no confiaba completamente en Santiago. «Creo que en el fondo sabía que algo estaba mal», dijo Laura, con los ojos llenos de lágrimas. Pero nunca pensó que Santiago pudiera traicionarlo. Eran como hermanos. El juicio contra Santiago Guzmán se convirtió en un evento mediático. La figura del empresario exitoso que había traicionado a su mejor amigo capturó la atención del público. Durante el juicio, la Fiscalía presentó un caso sólido, apoyado por la confesión de Raúl y las pruebas forenses. Santiago, por su parte, intentó defenderse alegando que todo había sido un malentendido y que no tenía conocimiento del asesinato. Sin embargo, su defensa se derrumbó cuando el tribunal presentó un correo electrónico recuperado de su computadora personal, donde discutía con Rubén sobre cómo manejar las sospechas de Fernando. El mensaje era claro: asegúrate de que no haya más preguntas. Lo necesitamos fuera del camino. El jurado deliberó durante varias horas antes de emitir su veredicto: culpable de homicidio premeditado, fraude y conspiración. Santiago fue sentenciado a 45 años de prisión, mientras que Raúl y Rubén, al aceptar acuerdos con la Fiscalía, recibieron penas menores de 20 y 15 años, respectivamente. El caso dejó una marca imborrable en Guadalajara, una ciudad donde las lealtades personales y los negocios a menudo se entrelazan de maneras peligrosas. Para Mariana, fue un recordatorio de cómo la avaricia y la traición pueden llevar a la destrucción de vidas, incluso entre quienes parecían tenerlo todo. El legado de Fernando del Río, aunque empañado por su trágica muerte, se mantuvo vivo a través de su empresa, ahora dirigida por su esposa Laura, quien se comprometió a continuar los proyectos de su esposo con integridad y transparencia.
Sin embargo, la herida de su pérdida nunca desapareció por completo.